Bienvenidos al 9º aniversario de Encuentros Interactivos. Con ustedes, su directora, la periodista Lady Reyes. Por 8 años nos hemos encontrado de manera presencial. Nos hemos encontrado en Encuentro Interactivo, valga la redundancia, porque esto es un espacio para encontrarnos con los comunicadores, donde compartimos conocimiento, donde nos relacionamos. Pero este año, este 2020, un año en que el COVID, la pandemia del COVID-19, se ha adueñado de nuestros espacios y nos ha relegado a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo, y hemos tenido conexión a través del plano virtual. Asimismo, Encuentro Interactivo se traslada al plano virtual y nos vamos a encontrar a través de este programa con todos ustedes para respetar las medidas de cuidado, para cuidar a todos nuestros comunicadores, a todo nuestro público. Y tenemos un programa muy especial, con personas muy especiales para hablar de comunicación interna y los retos que este tema conlleva para las empresas y para los empleados y colaboradores. Pero este programa ha sido posible gracias al apoyo de personas que apostaron a nuestra plataforma y siguen apostando. Vamos a conocer a esas marcas que siguen con nosotros y que han hecho posible este programa. Encuentros Interactivos, una marca de LR Comunicaciones Interactivas, es posible gracias al apoyo de Banco Popular, Humano, Colegio Notre Dame, Altiz, Universidad Iberoamericana UNIBE, Cero Emisión RD, J. Chanet y el vino Aetos de Calvet, Quemao, diseño creativo. Y ya de nuevo nos encontramos acá con ustedes y con 3 expertos en el área de la comunicación interna, donde vamos a discutir los retos de la pandemia. Vamos a conocer un poco de ellos para continuar con el grueso del programa y poder hacer una discusión interesante de todas las cosas que podemos aprender de la comunicación interna que anteriormente muchas personas asociaban al área de recursos humanos. Alicia María Álvarez Álvarez, doctorada de la CEINDO, Escuela Internacional de Doctorado, Universidad Abad Oliva, CEU, Programa de Comunicación Social, Barcelona, España. Es diseñadora de comunicación visual y máster en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en comunicación organizacional. Posee además un diplomado en estudios superiores en ciencias pedagógicas con mención en la enseñanza de las ciencias de la comunicación. En su labor académica se desempeña como profesora investigadora del Decanato de Artes y Comunicación y del Decanato de Posgrado de la Universidad APEC. Es presidenta de ALER, Brand Management and Advising, Agencia de Comunicación Corporativa. Juan José Pérez Bell es especialista en comunicación con 13 años de experiencia, diseñando, ejecutando y supervisando estrategias que han contribuido al positivo posicionamiento e impacto de organizaciones y marcas líderes ante sus audiencias clave. Posee un máster en gerencia y productividad y una especialidad en alta gestión empresarial, ambas en la Universidad APEC, con un posgrado en estrategia y creatividad digital en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en el programa Crear Impacto Estratégico en Colombia y en el programa de Liderazgo Global de Harvard. Cuenta además con una certificación de manejo de crisis, Tuspol University, un diploma de mejores prácticas de escritura para negocios, New York University y un certificado en comunicación corporativa de Cornell University. Actualmente es gerente de comunicación y responsabilidad social corporativa para la región Caribe de la multinacional canadiense Gildan. Fredelisa Medina es licenciada en Mercadeo con maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en EAE
Business School Madrid y cuenta con un diplomado en Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Instituto Dominico Americano. Asimismo, ha realizado talleres de formación sobre comunicación interna y corporativa. Cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de mercadeo y comunicación y ha participado como facilitadora y docente auxiliar en charlas y diplomados en universidades e instituciones de capacitación del país. Ha trabajado en las áreas de comunicación interna en empresas del sector retail y financiero, así como el diseño y ejecución de eventos para los colaboradores. Actualmente se desempeña como gerente de comunicación interna en el Poder Judicial de la República Dominicana, donde se encarga de gestionar, coordinar y desarrollar planes y campañas estratégicas, así como la administración e implementación de los canales internos. Después de escuchar ese perfil de las personas que nos acompañan en este día, me dan la razón, ¿verdad? Que son tremendos profesionales del área. Gracias Alicia, gracias Juan José, gracias Predelisa por aceptar y acompañarnos, decir sí a nuestra invitación. Un gran placer, gracias a ti, Lady. Gracias. Muchas gracias, Lady, un placer estar aquí. Vamos a trabajar un poquito para ustedes, vamos a hablar para ustedes, para que ustedes conozcan lo que es realmente la comunicación interna, los retos que representa esta rama, que tiene apenas está en pañales. Me entiendo, creo que es más o menos así, en estos últimos años es que está cobrando fuerza. Pero vamos a conocer más en detalle lo que es la comunicación interna con una participación de una profesional también que nos acompaña, Lourdes Peguero, CEO y directora fundadora de Creares Consultores. Escuchar y conversar con los colaboradores en el mundo corporativo ya no queda en un segundo plano. La comunicación interna de estos tiempos inspira, alinea, genera confianza y hace que todos los jugadores de la organización se sientan parte de este proceso. Mi misión y compromiso en este encuentro interactivo es conversar con ustedes sobre la importancia de la comunicación interna en el mundo corporativo. Veamos. La comunicación interna es la disciplina que alinea todos los esfuerzos de comunicación en la organización y nace como una respuesta del mundo corporativo con acciones combinadas entre comunicación corporativa y gestión humana para juntos crear estrategias, objetivos, acciones que impacten en la correcta difusión del mensaje. El propósito fundamental de la comunicación interna es transmitir correctamente a los empleados objetivos y valores estratégicos que promueve la organización, generar una cultura de fidelidad y sentido de pertenencia, hacerlos sentir motivados, valorados, partícipes en todo el proceso comunicacional, de una manera clara, concisa y definida, compartiendo los principios y retos que enfrenta la compañía. Un buen comunicador interno podemos identificarlo con las siguientes características. Tiene una mirada holística de la organización, conoce los retos, los desafíos y es quien conecta a los colaboradores con los objetivos del negocio. Está orientado en la medición de los resultados del proceso de comunicación. Para que la comunicación sea eficaz, es necesario mostrar indicadores que reflejen las oportunidades y los avances en el proceso. Es creativo, tiene la habilidad de transformar oportunidades en mejoras, diseñando políticas, procesos, canales de comunicación que eficientizan el proceso. Contador de historia, es un gran contador de historias. Los comunicadores internos tienen la habilidad de conectar con los colaboradores desde la emoción, a través de historias que humanizan y sensibilizan todo el proceso. Planificador. Todo comunicador interno debe poseer habilidades de planificación y organización para ofrecer metodologías efectivas que apunten a una comunicación asertiva, oportuna, específica y transparente. Es empático, escucha de manera activa, conoce su entorno para saber transmitir el mensaje,
pero especialmente observa con los 5 sentidos. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Imagínate siempre conectado. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Compartirías tu música con el mundo? ¿Navegarías todo el universo? Imagínalo y hazlo realidad con Altis. Gánate un apartamento inteligente que puedes controlar desde tu smartphone. Participa recargando en prepago o activando un pospago hogar o móvil. Altis. Hechos de vida, hechos de fibra. Y lo prometido es deuda. Ahora sí, vamos a poner a estas personas a trabajar, a discutir conmigo lo que es la comunicación interna, pero vamos a entablar una comunicación sencilla desde el plano de lo que es la comunicación interna. Ya escuchamos lo que nos preparó Lourdes, muy interesante, pero vamos a empezar con la dinámica, vamos a dejarla clara. Vamos a tomar una pregunta y ustedes brevemente me van a decir su opinión desde el plano desde donde trabajan. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, cómo no, de acuerdo. Entonces, la primera pregunta que vamos a discutir en esto es ¿cómo se empieza a hablar de comunicación interna en el entorno empresarial? O sea, Alicia, cuéntame. Bien, muy bien. Mira, yo creo que es preciso hacer una acotación. Y es precisamente el origen que tiene la comunicación organizacional. Es una disciplina que comienza a desarrollarse en la década de los años 50, pero no es hasta los años 70 que adquiere un corpus teórico independiente dentro del ámbito de las ciencias sociales. Y a partir de ahí se comienzan a desarrollar estudios e investigaciones en el entorno organizacional en dos dimensiones importantes, la comunicación interna y la externa. Y precisamente en los años 70 surge la disciplina comunicación organizacional y surge también como una tendencia contemporánea, moderna, de unir áreas que funcionaban de manera inconexa, la propia comunicación interna, la externa, las relaciones públicas, la propia publicidad. Y en los años 80 hay un desarrollo importante de la investigación en comunicación organizacional porque comienzan los estudios de investigación sobre la cultura organizacional. Y entonces hay dos elementos que se interrelacionan, que es por un lado la comunicación interna y por otro lado la cultura organizacional o corporativa. Y bueno, en los 90 estamos ya en la era de la información, entrando surgimiento del internet, siglo XXI, todo el ámbito de las nuevas tecnologías ha traído como consecuencia los cambios que hoy estamos en escenario complejo de incertidumbre y bueno, la pandemia COVID-19 ha traído realmente cambios culturales importantes a nivel organizacional porque las prácticas de la gestión de comunicación interna han cambiado desde el momento que nos trasladamos al teletrabajo, que dejamos de estar en el espacio físico de la empresa
de la institución y tenemos que comunicarnos a través de los medios interactivos, a través de red con los públicos internos. Juan José, cuéntame, ¿tú puedes abundar algo o le faltó algo a Alicia? No, yo creo que Alicia lo ha explicado magistralmente y la verdad es que la comunicación interna ha existido desde que ha existido empresa. Desde que hay 2, 3, 4 personas agrupadas con un mismo fin, existe la comunicación interna, y lo que sí ha sucedido con esta cronología que ha explicado Alicia es cómo se ha ido profesionalizando, se le han ido ya asignando términos y ya es un área de estudio y de aplicación empresarial, pues que ha estado en constante evolución, en constante movimiento, como algo fundamental para mantener la cohesión dentro de las organizaciones. Fredely, si tú tienes algo que agregar, aunque estás como medio forzada porque ya estas 2 personas tiraron todo el material base, pero hay una cosa que me llama un poquito la atención, es que aunque existe, como bien comentaba Alicia y Juan José, realmente hace apenas unos años que las personas escuchan de comunicación interna. Sí, definitivamente, como comentan Alicia y Juan José, desde los años 70 al 90 se da esa comunicación. Como dice Juan José, en todas las empresas hay comunicación porque hay que interactuar con los colaboradores, indistintamente de la cantidad que tengan en la empresa. Y como dice Alicia, los avances de los tiempos van llevando a las empresas entonces a notar esa importancia de lo que es la comunicación interna como gestión estratégica para la empresa y surge como parte de la estructura y estrategia de recursos humanos en esos tiempos. Ya actualmente, pues esa necesidad, esos cambios hacen que la comunicación interna tome más peso y se convierta en un área totalmente divorciada estructuralmente a la de recursos humanos, porque es un área que se vuelve neurálgica para toda la empresa. Bueno, pues tú diste el siguiente paso para la siguiente pregunta. O sea, me dejaste enlazada la siguiente pregunta a tu comentario, y realmente todo el mundo conoce lo que es recurso humano y lo que ahora se nombra como gestión humana. Y de ahí pasamos a la comunicación interna. Normalmente recursos humanos era el que hacía el trabajo de comunicarse con los empleados. Ya cuando comunicación interna comienza a estructurar, a darse forma, es que ya se van delimitando las funciones. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo podemos decir que se dio esa división? ¿Alguno de los tres? Bueno, muy bien. Sí, efectivamente. Hay un antecedente también importante con relación a recursos humanos y comunicación interna, y viene desde la Escuela de Relaciones Humanas, que es una de las escuelas del comportamiento organizacional. De ahí se hereda y se traslada eso en décadas a lo que ha acontecido en la época contemporánea. Sí se ha gestionado la comunicación interna desde recursos humanos y nos encontramos una problemática actual interesante, en que hay muchas organizaciones donde todavía se gestiona la comunicación interna del área de recursos humanos. Recursos humanos tienen una participación activa en toda la parte gerencial y estructural de las organizaciones, y eso también se ha evidenciado. Sin embargo, hoy día la tendencia apunta a gestionar la comunicación interna desde la dirección de comunicación, manteniendo una relación de trabajo coordinada, sinérgica, una relación sinérgica con el área de recursos humanos, que es un componente dentro del ámbito organizacional que apunta más a lo institucional, ¿sí? Porque tenemos el ámbito organizacional, el institucional y el mercadológico a nivel organizacional, pero sí se da esa práctica y a partir de todo el desarrollo tecnológico, vamos a decir comunicación interna 2.0, toda la parte interactiva de redes sociales, sí se ha concientizado la importancia que tiene dinamizar el proceso de comunicación interna justamente desde una orientación estratégica a nivel corporativo, es decir, a nivel organizacional, donde la planeación de la comunicación interna tenga como base un plan estratégico de comunicación a nivel corporativo. Pero sí, básicamente es una tendencia interesante que se da no solamente en República Dominicana, sino se da a nivel internacional
esa relación recursos humanos, comunicación interna. Bueno, entonces, Fredelisa, ya se nos está acabando el tiempo de este segmento. No sé si quieres agregar algo. No, definitivamente comparto el comentario que nos hace Alicia, y todavía existe esa disyuntiva de a dónde debo estar como comunicación interna, si recursos humanos o el área de comunicaciones. Depende mucho del tipo de empresa, de su enfoque estratégico. Yo sí soy partidaria de que esté en el área de comunicaciones. Exacto. Para que haya una comunicación integral y con el apoyo de gestión humana, recursos humanos, que te da esa base, ese insumo, porque al final ambos trabajan para los colaboradores. Ok. ¿Tú quieres agregar algo, Juan José? Yo creo que está pues muy completa las respuestas que han dado tanto Alicia como Fredelisa, y solamente pues enfatizar que el especialista en comunicación es la persona que se ha formado y ha acumulado experiencia en ese ámbito. Definitivamente el departamento, el personal de recursos humanos siempre va a ser un complemento. Debemos de trabajar en equipo, pero recursos humanos tiene los procesos de reclutamiento, selección, de desarrollo organizacional, de planes de sucesión, una serie de cosas que pues digamos reparten su atención. El departamento y el profesional de comunicación está para comunicar, ya sea externa o internamente. Bueno, pues entonces tú parece que estamos conectados, porque me das paso a que podamos disfrutar de la opinión de dos especialistas en el área. Primero tenemos a Rosario Medina, que es la directora de Estratégica, y tenemos a Luis Martín Gómez, director de comunicaciones del Banco Central. Entonces vamos a escucharlos. La comunicación interna es de suma importancia para la marca, organización. Es ella la que cohesiona, la que motiva, y también es la que integra al empleado o al colaborador para poder gestionar y para poder tener los resultados de negocio. No gestionar la comunicación interna puede traernos muchos problemas, incluso cargarse también con la rentabilidad de la marca. Es sumamente vital gestionar la comunicación interna, porque ella es la que va a impulsar a que se logren los objetivos, los resultados, el retorno de la inversión. ¿Por qué hay que invertir en la comunicación interna? Bueno, es la mejor inversión que se puede hacer. Los empleados están comunicados, orientados en tanto y en cuanto lo que deben hacer como tareas. Eso también ayudará a que haya menos errores, a que tengan una motivación, un impulso por lograr los resultados o indicadores del negocio, y también vamos a mantener un ambiente en la organización o en la marca que va a llevar a orientarse todo el mundo a remar hacia el mismo sitio. También, cuando nosotros estamos gestionando comunicación interna a nivel estratégico, hay un plan estructurado. Ese plan sirve para trazar la ruta, darle una definición, la visión hacia dónde nosotros vamos a lograr los objetivos de la comunicación interna. Entonces, ahí se plantea lo que vamos a tener como estrategia, como acción, y esos indicadores que al final van a ser los que nosotros vamos a tener como resultados. Toda la organización debe estar enterada de qué es la comunicación interna, no solamente el área de gestión, el DIRCOM o la dirección de comunicaciones, porque entonces no van a entender la filosofía de poder integrarse y los beneficios de poder integrarse todo el mundo. Con lo cual, lo más importante, luego de que se tiene la visión y claramente la ruta de que vamos a gestionar la comunicación interna estratégicamente, es poder alfabetizar, es también orientar a todos en la organización en tanto y en cuanto a lo que significa la comunicación interna y cómo va a impactar desde el personal hasta todo el ecosistema de la empresa, cómo esto va a estar impactando positivamente en los resultados de la gestión. Hay que informar, hay que comunicar, y el silencio no puede ser una estrategia en la gestión de la comunicación.
¿Cuáles herramientas, instrumentos se utilizan para gestionar la comunicación interna? Bueno, va a depender de la funcionalidad. No podemos utilizar herramientas que no vayan a ser las que orgánica y naturalmente necesite la marca o la organización. Cada organización tiene su propia naturaleza, tiene su ecosistema y eso mismo te va a ir marcando la pauta a nivel estratégico de cuáles son las que vamos a utilizar. ¿Qué es serio? ¿Qué es riguroso? Determinar las que se van a utilizar, las que son necesarias e ir midiendo en el tiempo también lo que esto a nosotros nos puede resultar para bien. ¿Cuáles son herramientas? ¿Cuáles son instrumentos? Que es un poco el sinónimo de las vías que utilizamos para bajar la información, para mantener la conversación con el público interno y también para generar que todos estemos colocados en el mismo punto y tengamos la misma visión, la misma misión y estemos teniendo los resultados con los mismos valores organizacionales. Está el mural o el board, como dicen muchas veces en inglés, que es lo que nosotros utilizamos para generalizar información, para que toda la organización esté informada. Están las herramientas de información normales, el correo electrónico, está la intranet, que dependiendo del alcance y la naturaleza de la empresa, hay una intranet que es una página interna donde están colocadas todas las informaciones que son oportunas y pertinentes para que la organización pueda realizar sus labores y esté informada. También o tenga un canal allí montado de interacción, de conversación, y en eso entran los foros, las apps o aplicaciones, y nos vamos no necesariamente a instrumentos que son los que hemos venido utilizando. Hay una innovación en lo que denominamos los instrumentos transmedia de comunicación interna. Son todos aquellos que son multiplataforma, también vienen matizados por los instrumentos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, podemos utilizar lo que son las aplicaciones, las apps, los videojuegos. Podemos utilizarlos para comunicarnos con un tipo de público dependiendo la naturaleza de la empresa. También podemos utilizar lo que son incluso redes sociales internas. Hay multinacionales que tienen redes sociales para comunicarse con su público y que además sirva esto en algún momento de distensión, de relajarse un poco y poder tener un ambiente mucho más propicio y motivador, inspirador. Podemos ver casos emblemáticos ahí en gestión de innovación de transmedia, y también están las mascotas, están las miniseries, los podcasts, que son totalmente funcionales dependiendo del objetivo y la naturaleza de la empresa. Y esto viene a sumarse que hay revistas, boletines, etcétera. Pero hay que contemplar la naturaleza de la empresa, hay que contemplar la necesidad también y la funcionalidad. Creo que el objetivo principal de la comunicación interna es contribuir a alinear el interés de los colaboradores con la misión o el propósito de la empresa. Cuando los colaboradores están bien informados de lo que es y hace la empresa, cuando comprenden su misión y sus objetivos, cuando asumen sus valores y se identifican con su posicionamiento, se produce ese deseado ambiente de beneficio recíproco en el que ambos, empresa y colaboradores, se sienten satisfechos y comprometidos. Satisfacción y compromiso. Me parece que son dos palabras fundamentales en comunicación interna. La satisfacción tiene que ver con un ambiente sano, agradable, con normas y procedimientos lógicos y practicables, con información fluida y oportuna, con evaluaciones y compensaciones justas, con la buena reputación de la empresa, fruto de sus buenas prácticas y de sus resultados positivos y del prestigio de sus líderes. Mientras que el compromiso está relacionado con la comprensión, aceptación y decisión de apoyo al propósito empresarial que estos tiempos reclaman, que sea bueno para el conjunto de la sociedad y que esté preferiblemente asociado
a cualidades como la honestidad, la transparencia, la innovación, el liderazgo responsable y la solidaridad. Entonces, cuando convergen estos dos poderosos elementos en los colaboradores, repito, satisfacción y compromiso, esto significa que la comunicación interna ha estado funcionando bien. También es importante la coherencia entre la comunicación interna y externa. Resulta obvio que no conviene crear y difundir unos mensajes hacia adentro de la empresa que no coincidan o estén totalmente divorciados con los que comunicamos hacia afuera de ella y viceversa. Esto provocaría confusión y evidenciaría las dificultades de la empresa para comunicarse con uniformidad, por lo que podría ser percibida precisamente como incoherente, como caótica. Pienso que el aspecto más importante sobre este punto es la oportunidad de convertir a los colaboradores en embajadores o prescriptores de la empresa, que hablen bien de ella, que la recomienden, y eso solo lo podrán hacer si están debidamente informados sobre el desempeño, el comportamiento y los resultados de la empresa. Se sabe que los dos recursos más importantes de una empresa, esto es, su identidad y su reputación, se generan desde dentro hacia afuera. En este punto, entonces, la comunicación interna cobra especial relevancia. Finalmente, igual que con los públicos externos, es vital la escucha activa de los públicos internos. Debemos saber qué piensan, qué opinan, qué les gusta o no, qué recomiendan, sobre todo cuáles son sus expectativas, para mejorar el diálogo con ellos, ir ajustando la comunicación interna y aplicar las mejoras necesarias, tanto desde el Departamento de Comunicación como desde el Departamento de Recursos Humanos. Siempre, repito, en alineación con la misión, objetivos y valores institucionales y sobre todo procurando pasar desde el simple cumplimiento al compromiso. Y este encuentro es de mucho conocimiento. Estamos aprendiendo muchas cosas sobre comunicación interna y de manos de especialistas con mucho conocimiento y experiencia. Entonces, vamos ahora a abordar a Juan José sobre los retos de la pandemia que ha traído para los colaboradores, o sea, la mayor relevancia de la comunicación con los colaboradores. Esto ha dejado al desnudo realmente la necesidad de tener estrategias claras en comunicación. Cuéntame al respecto, Juan. Claro que sí, la pandemia ha sido un proceso de muchos retos, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y se ha evidenciado aún más la importancia que tiene la comunicación interna, pues porque estamos en un contexto en donde necesitamos pasar unos mensajes y lograr ciertas actitudes, pensamientos, comportamientos de la gente. Y justamente ahí es donde la comunicación interna cumple un rol vital, tratando de mantener, como decía hace un momento, cohesionada a la gente y con una orientación hacia dónde quiere ir la organización. En medio de la pandemia, pues estuvimos pasando por un proceso prolongado de confinamiento y eso dificultó cómo nosotros podíamos mantener ese flujo de comunicación con la gente. Las personas estaban en sus casas y los medios de comunicación que usualmente se utilizan, como el correo electrónico, en casos en donde hay empresas de manufactura, en donde probablemente hay un grupo importante de personas que no tienen acceso a una computadora, a un celular, pues ahí se dificultaba. Sin embargo, pues en procesos de crisis emerge la creatividad y se busca la manera de cómo seguir conectando con estas personas. Definitivamente, lo desconocido
que presentó la pandemia, la incertidumbre, hizo que muchos líderes quizás se atemorizaran, no comunicaran efectivamente, porque probablemente no había respuesta a todas las interrogantes que se planteaban en un momento determinado. Y entiendo que ahí es donde encontramos una lección. Independientemente de las dificultades que se estén afrontando desde una organización, siempre hay algo que comunicar, siempre es necesario guiar, dar dirección, llevar calma, llevar esperanza para evitar como un desgranaje, digamos, de lo que es el ambiente, la cultura y lo que están viviendo los colaboradores dentro de la organización. Entonces, creo que ahí hay una gran enseñanza, Lady y compañeras, de tener con anticipación mensajes, sistemas, canales de comunicación para poder mantener ese flujo indistintamente de los escenarios que se estén viviendo. La comunicación no puede detenerse aunque estemos en confinamiento, aunque estemos en pandemia. Bueno, pero en este proceso también del confinamiento, de la pandemia, muchas empresas han cometido errores en la parte de la comunicación con sus empleados. De por sí, la pandemia nos sorprendió con muchas cosas y a muchas empresas ni siquiera tenían una estructura de comunicación con sus colaboradores. Ahí Fredelisa me puede ayudar. ¿Cómo se gestiona o cómo se estructura un departamento de comunicación interna desde cero, cuando no estaba creado? Sí, definitivamente. Lo primero es que la empresa entienda la importancia que tiene comunicación interna para su estrategia, para el logro de su plan estratégico, y de ahí defina cuáles serían las responsabilidades, acciones, el alcance de esa área de comunicación interna. Claro, contratar a esa persona, ese líder encargado de comunicación interna, quien a su ingreso entonces tendrá que primero conocer la situación actual de la institución para saber cuáles son los planes ya definidos, si hay un plan estratégico definido, cuál es ese público interno al cual va a tener que dirigirse, y de ahí definir todo lo que es el plan estratégico de comunicación interna, que debe abarcar lo que es la usabilidad de los canales, definir cuáles canales tiene, si en caso de que tenga la empresa ya alguno en uso, sino pues dependiendo de los niveles y la estructura que tenga la empresa, definir esos canales internos que puedan llegar, que la comunicación llegue a todos los niveles de la empresa, y así poder determinar un uso de canales a corto, mediano y largo plazo. En este tiempo de pandemia, pues definitivamente crear desde cero, con el reto de no tener un canal definido y no tener esa cultura de comunicación interna en la empresa, pues hace un poquito más complejo el trabajo y la gestión del área. Pero si se define claramente ese canal, hacia qué público me voy a dirigir, pensando siempre en todos los niveles, que si no tengo, como decía Juan José, personas que no tienen acceso a un canal digital, pues pensar cómo puedo llegar a esas personas a través de sus líderes o utilizar canales mucho más de emergencia, hasta el WhatsApp, por decirlo así. Correcto. El punto es comunicar, claro, y que llegue oportunamente. Ok, entonces ya sí con Fredelisa queremos ver cómo ha evolucionado la parte, ya como catedrática, educadora, cómo ha evolucionado la educación en esta área, en las universidades, cómo se están formando a los líderes de comunicación interna. Bueno, muy bien. Bueno, realmente la comunicación es una actividad que es transversal y necesaria, y se ha puesto, como decía la colega, en evidencia la importancia de desarrollar esos canales de comunicación. Desde el ámbito académico, mi experiencia en la Universidad PEC ha sido bien interesante en los últimos años. Nosotros tenemos en la universidad la maestría en gerencia de la comunicación corporativa, donde recibimos muchos estudiantes de diferentes empresas y organizaciones
y justamente me ha tocado desempeñarme en el área de la asesoría de trabajos finales de la maestría. ¿Y qué ha pasado? Que los temas que hemos desarrollado con los estudiantes, sobre todo en estos últimos meses, han sido los temas que tributan justamente a hacer estudios de caso de las organizaciones que existen acá en República Dominicana, cómo se han desempeñado en la gestión de la comunicación interna en tiempos de la COVID. Y esa ha sido una experiencia interesante. Se le ha dado a nivel institucional mucho valor al ámbito de la comunicación, desde las propias carreras de la licenciatura en publicidad, la licenciatura en diseño gráfico, donde hay un tronco común hasta el quinto cuatrimestre y hay una asignatura que reciben los estudiantes que es comunicación organizacional. Entonces, bueno, van saliendo del grado con una preparación, una competencia de lo que es el ámbito de la comunicación, cuáles son sus orientaciones, y creo que los prepara. Cuando llegan a posgrado tienen ya una base, un conocimiento, y bueno, desde el ámbito de la propia maestría en gerencia de la comunicación corporativa, yo creo que hay mucho trabajo por hacer y ha habido un desarrollo, sobre todo porque hay un talento en el estudiante dominicano de posgrado, todos vinculados al ámbito de la comunicación, que te llevan al aula el estudio de caso de qué problema está pasando en mi organización con el tema de la COVID. Muy interesantes las opiniones de Fredelisa, Juan José y Alicia en este segmento, pero también vamos a conocer la opinión de expertos del área internacional. Tenemos a Susana Cáceres, directora de Internal Consultora de Chile, y Nuria Villanova, directora de Atrevia en España. Vamos a escucharlas. La comunicación interna hoy es más importante que nunca. En la primera fase de la pandemia, las empresas teníamos dos retos. Uno, comunicar con aquellos empleados que debían acudir a su puesto de trabajo. Ellos se sentían como que eran la parte de la compañía que ponía en riesgo su vida y la de sus familias, mientras que los otros, los de oficinas, trabajaban desde casa vía el ordenador. Teníamos que comunicar que la empresa era una, en el puesto de trabajo o en casa, pero solo una compañía y un mismo espíritu. Nos volcamos, las compañías se volcaron en la comunicación a los empleados que acudían a sus puestos de trabajo y también en la comunicación de esos empleados que desde casa tenían que conseguir concentrarse, trabajar, esforzarse, a pesar de que todo había cambiado. Estas fueron las dos claves de las estrategias de comunicación que lideramos en la primera fase del COVID, buscando la cercanía, la conexión, compartir un propósito y saber que hacer que todo funcionara, que todo siguiera, era la manera desde la que los equipos ayudaban al mundo. Fueron unas épocas donde la comunicación, que desde Atrevia les asesoráramos, era muy emocional, muy cercana, donde el protagonista era el que estaba en primera fila trabajando y esforzándose. Fue tal el éxito de esas comunicaciones tan vividas, tan emocionales, tan personales, muchas en formato audiovisual, que de repente los empleados de las compañías se convirtieron en los mejores influencers de la empresa y de la marca. Esos vídeos que hacíamos saltaban a las redes sociales y tenían un impacto mucho más positivo. ¿Por qué? Porque cuando todo es un problema, cuando la situación es tan dura como la pandemia que hemos vivido, lo que nos llega al corazón es lo real, lo cercano. No sirven los actores o esas personas que son más irreales, que no están tanto en el día a día. Por lo tanto, éxito de la primera fase de comunicación interna en la pandemia, estar cerca de los empleados y convertirlos en protagonistas. Estamos en una nueva fase. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, por un lado, se está alargando muchísimo este periodo y empiezan a haber casos de desconexión. Hay cada vez más rotación en las compañías
y cuando trabajas desde casa se pierde el vínculo con la marca y con los compañeros, con lo cual ahora el foco es vínculo, estamos a tu lado, mantenemos a la gente involucrada, mantenemos a la gente unida y sobre todo no nos olvidamos del por qué y el para qué. Segundo objetivo que vamos a tener que abordar, las empresas no son hoy como eran hace 8 meses. El mundo ha cambiado y es radicalmente diferente. Todas las compañías se enfrentan a cambios muy relevantes en la manera de trabajar, en los productos, en la digitalización, etc. Es el momento de la innovación. Y solo podemos innovar si conseguimos involucrar en ese proyecto a todos y cada uno de los colaboradores de la compañía. Hoy tenemos que comunicar para innovar y hacer frente a todos los retos enormes que se enfrentan las compañías en esa nueva etapa. La comunicación interna ha estado más demandada que nunca en estos tiempos de pandemia. Se ha mostrado, además, el valor que ésta tiene y el aporte que logra para procesos de cambio, crisis y entornos complejos. La pregunta es, ¿qué pasará con la comunicación interna post-pandemia? ¿Seguirá creciendo? ¿Se instalará como un eje fundamental de las organizaciones? ¿O se verá afectada por los impactos económicos que vienen? Claramente, las organizaciones han vivido un proceso de transformación digital, acelerada y o forzada, lo que implica que la forma de comunicar tiene que cambiar. Equipos en formato remoto o en terreno con distancia física requieren nuevos medios y estilos de comunicar, digitales, virtuales o a través del líder. El rol del líder en este sentido será cada vez más clave. En la encuesta realizada por Internal y GoIntegro a los HR Influencers de Latinoamérica 2019, en julio pasado, se definió que las competencias más necesarias de los líderes en la pospandemia serán: 1. Confianza y autonomía en el liderazgo de los equipos. 2. Liderazgo emocional. 3. Flexibilidad y adaptación al cambio. 4. Resiliencia. 5. Transformación digital. Y 6. Comunicación efectiva. Gran parte de estas competencias implican habilidades comunicacionales de los líderes, que requerirán ser más cercanos y cada vez más humanos. Por otro lado, los comunicadores internos necesitaremos desarrollar competencias de gestión de cambio y manejo de crisis, ya que los entornos de incertidumbre y complejos seguirán marcando las organizaciones en el futuro, seguido de la acelerada transformación digital y los cambios generacionales. Saber responder al cambio, apoyar las transformaciones y estar preparados para enfrentar crisis será clave en el futuro de la comunicación interna. Y obviamente cambiará nuestra forma de planificar. Ciclos más cortos de estrategia y planificación serán necesarios, además de estar midiendo permanentemente. Y por supuesto, generar un aprendizaje de esta crisis, de lo que vivimos, conocido como sense making en la teoría de post-crisis, para planificar con entendimiento de lo vivido y para prepararnos hacia el futuro. En la post-pandemia requeriremos comunicación más humana, cercana, que escuche a la organización y a su entorno para enfrentar cambios y crisis que serán parte permanente de nuestro día a día. Y seguimos aprendiendo sobre comunicación interna. Y ahora vamos a tocar a Alicia, que como asesora en el área nos dé como esas recomendaciones para las empresas en el área instituciones. Háblanos un poquito qué recomendaciones puedes darle para gestionar correctamente la comunicación interna. Bueno, mira, yo creo que parte primeramente de las estrategias, ¿no? Esas estrategias, como se mencionaba hace un momentico, desde el propio departamento de comunicación. Yo creo que hay que conocer al público interno, conocer sus características, sus necesidades comunicativas. Yo pienso que en este nuevo contexto hay que dinamizar los canales de comunicación,
Si bien la comunicación interna es bidireccional, vamos a decir ascendente-descendente, en estos momentos a partir de los canales interactivos, digitales, la comunicación es más horizontal. Es una comunicación que se da, vamos a decir, multidimensional, y yo pienso que hay que trabajar en una comunicación más colaborativa, ¿no? Desde todas estas webs, desde la propia web, la web colaborativa, y lograr que haya un trabajo de colaboración, de co-creación entre los propios colaboradores para dinamizar esos procesos. Yo creo que el reto está justamente en lograr esa integración de todos los colaboradores en función de un objetivo común. Yo creo que ese sería el reto. Como se mencionaba hace un momento, no todos los públicos pueden tener acceso a determinados canales de comunicación, y ahí es donde está el reto. ¿Cómo logro comunicarme con ese colaborador para mantenerlo integrado, motivado, informado? Yo creo que ese es el reto al cual nosotros hoy nos encontramos. También algo que es muy crucial, que es transversal en la organización, es que una vez que yo desarrollo las estrategias de comunicación interna, desarrollo también la cultura organizacional, y es la forma en que la organización se comporta, en la forma en que acciona, es el propio comportamiento organizacional a partir de lo que se aprende cotidianamente. Yo creo que las organizaciones están aprendiendo hoy día una nueva comunicación a partir del reto que ha traído la pandemia, porque bueno, nadie avisoraba comenzando el 2020, enero, febrero, marzo, que nos íbamos a encontrar en esta época de incertidumbre y de gran complejidad. Yo creo que el reto de la gestión de comunicación interna está en accionar en un mundo complejo y de gran incertidumbre, donde todo es muy cambiante. Entonces creo que el estudio de la comunicación, el análisis de los públicos, el acercamiento desde el punto de vista humano, es decir, cómo yo genero un mensaje de contenido humano para mantener al grupo informado, concatenado, motivado e integrado. Es decir, ese creo que es el reto con que nos encontramos hoy a nivel institucional, a nivel corporativo. Bueno, pues entonces Juan José, que tiene una experiencia en el trabajo de comunicación interna en multinacionales, que son públicos muy amplios, me imagino que esta parte, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se logra unir un mismo mensaje para públicos diferentes en diferentes países? Sí, es súper interesante porque al ser multinacionales hay una multiculturalidad que hace que los mensajes puedan ser entendidos, digeridos e incorporados por personas con distintas características. Y la verdad es que una de las características, valga la redundancia, de los retos, es poder tener la agilidad que se necesita para comunicar, sobre todo en tiempos de crisis como esta que estamos viviendo, cuando hay una cadena de mando, hay unas autorizaciones que hay que cumplir, que hay que tener antes de poder emitir un mensaje. Pero cuando puedes estructurar con anticipación estas instancias, tener, por ejemplo, que es una práctica que recomiendo, desde antes de que llegue una situación determinada, tener un comité de comunicación en donde estén las personas que toman la decisión de si sí, si no, que validan, que corrigen, para poder mantener esa agilidad, porque la comunicación no solamente tiene que ser buena, tiene que ser oportuna. Entonces, en este entorno de una empresa multinacional, definitivamente poder adaptar esos mensajes conlleva, como se había dicho anteriormente, conocer al público, cómo entienden de la mejor manera el mensaje, cómo lo pueden asimilar. Y todo eso es un trabajo previo. Si tú lo dejas para cuando ya está la situación, para cuando necesitas comunicar, probablemente no va a ser tan efectivo como debería de ser. Y ahí entonces esa tarea que se debe de hacer con antelación, pues es entender cuáles son los grupos, sus procedencias, sus edades, su nivel académico, es muy importante para poder utilizar los códigos que hagan que la comunicación se dé. Y importante siempre, pues tener la conciencia de que la comunicación no es decir cosas, es entendernos.
es como yo emito un mensaje y escucho y estoy abierto a una retroalimentación para dar forma a esa comunicación. Es lograr que esa marca interna pues pueda posicionarse. Y ahí es donde entiendo que empieza todo. ¿Cuál es el posicionamiento que quiero que esa marca tenga hacia lo interno con mi gente, independientemente de que esté en República Dominicana, de que esté en otro país de Latinoamérica, de que esté en otros continentes? Bueno, ya para terminar este bloque, vamos con Fredelisa, que nos va a dar brevemente unos puntos de acción de cómo comunicarse con los colaboradores en este proceso de pandemia, o sea, cómo abordar para que ellos no se sientan abandonados. Sí, miren, estos tiempos de pandemia, como dices, es muy importante, y Juan José lo mencionó, comunicar oportunamente, ser transparentes. Es importante que los colaboradores sepan qué está sucediendo en la empresa, cuáles son los planes frente a la pandemia, cuáles son los próximos pasos, cómo vamos avanzando de esos planes. Es muy importante brindarle seguridad. Si ya tenemos un grupo de colaboradores que regresan presencial, que sientan que en la oficina, en la empresa, están seguros con todo el tema de protocolo de salud y seguridad, que además sientan que son importantes para la empresa, que estamos pendientes de su bienestar integral, que haya un equilibrio vida, trabajo, familia, que sepan que es importante para la empresa, no solo cómo están dentro de la oficina, sino también en sus hogares, y hacer también actividades que le aporten en ese sentido, que no solo sea un tema laboral, sino que es importante para mí. En estos tiempos de pandemia también es muy importante brindarles asistencia, no solo médica, para acompañarlos en el tema de si tienen familiares infectados o ellos mismos. Ese acompañamiento es importante. También a nivel psicológico, porque la pandemia ha traído mucha incertidumbre y debemos acompañarlos siempre en ese mundo. Entonces, después de escucharlos a todos ellos, está la palabra clave, liderazgo. O sea, para comunicación interna se necesitan líderes. Entonces, para hablarnos del liderazgo, nos acompaña desde Cancún, México, el maestro Antonio Aldrete, el director de la Escuela Internacional de Liderazgo en Anagua, Cancún. Vamos a escucharlos. Diríamos que ahí donde hay un grupo que posee un fin o un objetivo en común, ahí hay liderazgo. Todos lideramos y somos seguidores al mismo tiempo, en algún momento de nuestro día o bajo diferentes circunstancias. Y también hay que decir que el éxito o el fracaso de una organización, sin duda, se basa en la excelencia de sus líderes y no en la perspicacia de la gestión. Y por supuesto, el liderazgo del que hablamos es básicamente un liderazgo de servicio. Primero servir y luego liderar. Quizás las crisis que actualmente padecemos a nivel global están relacionadas con lo que diría que es una gestión demasiado fuerte y una carencia de liderazgo. Es decir, la misión u objetivo del liderazgo, según un autor que es John Kotter, es preparar a la organización para el cambio. Y el cambio hoy día es una constante, ¿no? La gestión o administración de la organización tiene como objetivo, por otro lado, gestionar la complejidad, dirigir a la organización humana en un mundo excesivamente complejo. Yo creo que es fundamental, lo es todo o casi todo, yo diría. Si un líder o un equipo de liderazgo no sabe comunicar con profundidad los objetivos, las metas, los whys o los porqués de la organización, ejerce un liderazgo pobre o quizás yo diría un liderazgo con resultados deficientes. Incluso, quizás está mejor dicho, el líder que no puede conectar profundamente con su equipo de seguidores no ha desarrollado todavía liderazgo en plenitud. Estamos hablando de inspirar el sentido. Y aquí yo te diría que hablamos de comunicación en sentido amplio, no solo en cuanto a la habilidad de hablar en público, de poder dar un discurso o dirigir una junta, una estrategia o un plan de comunicación. Hablamos sobre todo de comunicación en un sentido mucho más amplio. Comunicación verbal y, por supuesto, no verbal. Conexión emocional, empatía, convicción al hablar, etc. Y todo eso se ve determinado por la calidad y la fuerza del líder o del liderazgo. En una frase quizás lo podemos decir como lo decía Quincy Adams,
si tus actos inspiran a otras personas a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser más, entonces eres un líder. Pero una tremenda jornada de mucho conocimiento, de mucha interacción con profesionales como Alicia, como José, Fredelisa. Realmente yo he aprendido mucho de comunicación interna, yo no sé ustedes. Y si le faltó, vayan a su amigo Google, le vamos a dar esa cuña gratuita a Google, pero también pueden llegarse a las escuelas de comunicación para aprender un poquito más de esto si le apasiona el tema. Pero antes de irnos ya, porque se nos acaba el tiempo, queremos que Alicia, Juan José y Fredelisa nos hablen un poquito de los retos ahora con el remoto, la comunicación remota, el empleo a distancia. ¿Cómo se está manejando esto a manera de comunicación interna? Vamos a empezar por Juan José. Sí, ahora estamos en un proceso en donde muchos de los empleados están volviendo ya a trabajar físicamente. Hay todavía personas que quedan trabajando a distancia y para cuando estábamos más en ese momento, pues definitivamente el reto era asegurar que esa comunicación llegara efectivamente y en el tiempo correcto hasta donde los empleados. Algo que ha definitivamente ayudado bastante es la tecnología. Ahora, aunque no todos tienen una flota, pero casi todo el mundo tiene un celular y existe lo que es WhatsApp. En mi experiencia, pues fue una gran herramienta que permitió utilizarla en un contexto especial como una herramienta de trabajo. Definitivamente hay cosas a tomar en cuenta porque, por ejemplo, cuando envías un mensaje, una comunicación por WhatsApp, tenemos el tema ahora de la viralización. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo porque se corre el riesgo de que lo que usted pone supuestamente para que sea solamente interno esté en todos los rincones. Ruede. Exacto, y es algo que hay que tomar muy en cuenta. Pero tú te pasaste del tiempo, ¿tú no crees ya? Yo creo, sí. Pues es que cuando uno está hablando, uno lo nota en el otro, pero en uno no lo nota. No, pero ya, termina y concluye para que podamos darle la oportunidad a Alicia y a Fredelisa. Bueno, y elementos, situaciones como esas hay que tomarlas muy en cuenta, pero buscar en la tecnología las posibilidades que nos dan para seguir comunicando, porque como dije, la comunicación no se puede detener. Cuéntanos entonces, Fredelisa, tu opinión sobre eso. Bueno, yo puedo agregar que es importante mantener y motivar el trabajo en equipo, indistintamente de que estemos a distancia. Podemos crear como líderes reuniones periódicas, semanales, donde podamos alinear las prioridades de la semana para mantener esa dinámica que normalmente utilizamos en el trabajo presencial. También mantener esa motivación y ese deseo del colaborador como tal de continuar a pesar de la incertidumbre de la situación que vivimos, trabajando por el logro de los objetivos de la empresa, que esa motivación les permita a ellos trabajar de manera genuina por lo que lo que queremos conseguir como empresa. Yo entiendo que eso es muy importante en este tiempo. Entonces vamos a terminar con Alicia. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que muy buena respuesta. Yo añadiría algo. El reto sería trabajar en una comunicación más proactiva, es decir, tratar de visualizar nuevos escenarios a partir de lo que está aconteciendo ahora, lograr que la comunicación sea más interactiva, más relacional, más dialógica, porque lo que se establece en las redes es el diálogo con los públicos. Yo creo que eso serían premisas importantes, y con el tiempo de pandemia, casi vamos a tener ahorita un año, yo creo que sería muy conveniente investigar, evaluar qué se ha hecho. Sí, evaluar qué se ha hecho en materia de comunicación a nivel general en las organizaciones y sobre todo en el ámbito interno, precisamente por el momento de incertidumbre y de vamos a decir, de complejidades en que estamos viviendo. No se avisora todavía el fin de la pandemia, vamos a tener que seguir conviviendo con las redes y yo creo que el reto está justamente en cómo dinamizar ese proceso de manera proactiva. Bueno, pues nosotros realmente nos dicen ya, terminamos, hemos pagado por un tiempo determinado para estar con ustedes.
Gracias, Fredelisa, gracias, Juan José, gracias, Alicia, nuevamente, por aceptar el reto de encontrarnos con toda nuestra audiencia a través de este programa de televisión. Realmente hay muchas cosas que nos quedamos por contar, hay muchas cosas que nos quedamos por aprender, pero volverán otros encuentros, volverán otros momentos donde nos vamos a mantener en contacto. Pero recuerden que también nosotros podemos estar en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, Encuentros RD, tanto en Twitter como en Instagram, Encuentros Interactivos RD en Facebook, y nuestra página digital, encuentrosinteractivos.do, para estar más en contacto con la comunicación. Esto es un camino y es una comunicación de doble vía. Mantengámonos unidos porque estos son los tiempos para estar unidos. Vamos a cerrar nuestro evento y darles las gracias nuevamente a nuestros patrocinadores. Hasta la próxima. Encuentros Interactivos, una marca de LR Comunicaciones Interactivas, es posible gracias al apoyo de Banco Popular, Humano, Colegio Notre Dame, Altiz, Universidad Iberoamericana UNIBE, Cero Emisión RD, J. Pechanet y el vino Aetos de Calvet, Quemao, Diseño Creativo.